y sepa de que la información que le estamos trayendo es basada en la Biblia y obviamente con un experto en psicología, que es el psicólogo y pastor, el doctor Marino, y su servidora como consejera bíblica familiar. Y bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar abordando el tema del perdón. Creo que es un tema que sí se habla mucho, y justamente acabamos de pasar el Holy Week, ¿verdad? La Semana Santa de la Cruz, y ha venido mucho el perdón, pero quiero que el doctor Marino hoy los va a estar trayendo luz a este tema en una manera diferente, pero no es diferente. Entonces, por favor, no se vaya y aquí... bueno, doctor Marino, sé que el perdón es usado como una terapia. Yo quisiera que usted nos dijera cómo funciona el perdón como terapia emocional. Pero antes de que usted conteste, permítame. Sí. Quiero usted, que nos está sintonizando, se autoanálisis hoy. Si usted haya una persona que usted no ha perdonado, quisiera perdonar, o usted piensa que ya lo perdonó, pero todavía este programa es para que nosotros recibamos no solamente información, pero instrucción de cómo el perdón nos puede ayudar a nosotros y a todas las generaciones que vienen. Doctor Marino, con eso en mente, ¿cómo funciona el perdón como terapia emocional? Bueno, primeramente quisiera decir que este programa es la lógica consecuencia de los otros programas que hemos venido haciendo. Si tú los quieres enumerar, pastora, los temas que hemos tratado. Sí, por ejemplo, hicimos el tema de la violación en el matrimonio, ¿verdad? Al abuso, el abuso en los niños, hicimos el tema. Hicimos también las carencias, no las carencias, ya se me pasó ahorita. Depresión, hicimos depresión, ansiedad, y son temas Adulterio, que trabajamos el adulterio. Adulterio también. Trabajamos la violencia matrimonial. Entonces, por eso, pastora, tú sacaste la idea de que hagamos este programa del perdón. A raíz de todas estas cosas, ¿verdad? Sí, y yo creo que aquellos que nos han estado siguiendo van a estar interesados en escuchar el tema del perdón, que en este caso, como tú me preguntaste acerca de cómo funcionaría esto como una terapia emocional, y es verdad, pero tenemos que entender que el perdón tiene 3 avenidas diferentes. O sea que en primer lugar vamos a mirar estos 3 detenidamente, pero los voy a enumerar. El perdón a quien nos ha ofendido, o sea, perdonar a quien nos ofendió y nos ha hecho daño. Luego, pedirle perdón nosotros a una persona a quien hemos ofendido. Esto sería la segunda avenida. Y la tercera avenida es el perdón de Dios y el perdonarnos a nosotros mismos. Esas son las 3 avenidas que vamos a estar atendiendo hoy. Doctor Marino, ¿se la puede repetir de nuevo? Con mucho gusto, claro. Primero es el perdonar en sí, o sea, aquella persona que nos hizo daño o que nos ofendió. La segunda avenida es pedirle perdón, nosotros ahora, a alguien a quien nosotros hemos ofendido. Y la tercera avenida, que la mezclé un poquito, que es el perdón de Dios, por un lado, y luego nosotros aprender a perdonarnos nosotros mismos por aquellas cosas que hayamos cometido, que muchas veces es como un peso que queda sobre nosotros y no nos damos cuenta que ya Dios nos perdonó, pero somos nosotros los que no nos perdonamos. Así que durante el programa de hoy vamos a estar tocando estos 3 temas a fondo. Muy, muy importante esos 3 aspectos del perdón, ¿verdad? Creo, por eso yo se los pregunté de nuevo, doctor Marino, para que nosotros pudiéramos tener en claro en mente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa el perdón a nivel psicológico? Bueno, comenzamos con la primera avenida y es
cómo perdonar a quien nos ha ofendido, ¿verdad? Cómo actúa el perdón a nivel psicológico. Y aquí quiero establecer un principio muy importante, porque cuando determino perdonar a quien me hirió, la persona puede no estar presente, quizás hasta haya fallecido o no sé ni siquiera por dónde está, pero cuando me determino perdonar estoy bregando con mis emociones heridas. O sea, cuando digo perdono, lo voy a perdonar, automáticamente comienzo a bregar con mis propias emociones heridas. No es que estoy aceptando lo que me hicieron o quitándole culpa a quien me hirió, sino que estoy bregando principalmente con mis emociones de ira, rencor, lo que comúnmente se llama la bronca interna que me quedó por lo que me hicieron. Además de dañarnos emocional y físicamente, produce resentimiento, hay rencor, el odio produce un efecto muy drástico, muy negativo dentro nuestro. Mientras retenemos estas emociones, el sujeto, aquella persona que nos hizo daño, está totalmente indiferente y nosotros somos los que seguimos dañados. Lo que nos mantiene enojados en el fondo, tenemos que entender que es nuestro ego herido, que no resiste haber perdido una batalla, que no pudo imponer su razón o que las cosas no le salieron como las tenía previstas. La gente normalmente no perdona, pues les parecería mentira que mientras ellos mantienen la bronca contra el individuo y el perpetrador no va a recibir castigo por lo que nos hizo. Esto hace que exista entonces una rumiación interna, como una masticación interna, lo que me hizo, por qué me lo hizo, y esto que me hizo, etcétera, etcétera. Esta rumiación a veces es consciente, pero la mayoría de las veces el psiquismo inconsciente, que tiene movilidad propia, está activando esto permanentemente dentro mío como un motor que va a producir dos cosas muy importantes y negativas en nuestra vida. En primer lugar, una cantidad de conductas y emociones totalmente anormales. Y en segundo lugar, enfermedades en mi cuerpo. O sea que a la base de esta personalidad que no perdona, el psiquismo inconsciente maneja esa rabia escondida que termina siendo un veneno que se destila permanentemente contra nosotros y para nada contra aquella persona que nos ha herido. Sí, yo creo que lo que sucede, doctor Marino, es que se piensa que al perdonar a la persona que nos ha dañado, que nos ha hecho daño, es como dejarla libre de ese cargo, ¿verdad? Sí, eso es lamentablemente lo que se piensa. Pero muchas personas entienden el perdón como eso, como un acto que se le excusa de esa manera a quien nos hizo daño. Algunos incluso piensan que significa olvidar lo que nos han hecho. Nada más lejos de la realidad. Perdonar significa exclusivamente recordar la ofensa desde un punto de vista que no despierte sentimientos tan negativos, liberando en nuestra mente al agredido y permitiendo que el daño no se perpetúe dentro nuestro. Perdonar no es un acto de liberación para quien cometió el mal, sino para la persona que lo sufrió. De hecho, para perdonar, ni siquiera es necesario reconciliarse con la persona que nos ha infringido ese daño. No se trata de convertirnos en su amigo, no, en absoluto. El perdón, y esto lo tenemos que entender todos, es un acto íntimo que nos permite recuperar el control sobre la vida y el bienestar que habíamos perdido porque terminamos siendo víctimas de esa rabia interna de lo que nos hizo y por qué nos lo hizo, o lo que sucedió y lo que me pasó. Entonces, cuando digo voy a perdonar, la persona que me hirió sigue siendo culpable de su maldad. Es más, y obviamente aquí tenemos que poner un encuadre bíblico, porque Dios
nos dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que, en otras palabras, el perdón es algo que hacemos con nosotros mismos para liberarnos de las emociones que nos dañan, para salir del miedo y la desconfianza y darnos la oportunidad de volver a creer en la gente. Y doctor Marino, ¿qué características tienen las personas que han sido heridas, pero que no han perdonado? Obviamente este tipo de emoción negativa va a dañar la personalidad. Pueden ser personas que montan en cólera rápidamente ante cualquier situación adversa, son personas que pueden ser iracundos en general, de mal genio, con pocas habilidades sociales, grandes fracasos en todas las áreas de su vida y no saben por qué les va mal. Acuérdate, pastora, que estamos hablando de un motorcito interno, el motor de esa venganza que nunca pudo ser y esa rumiación, ¿verdad? Esto también va a producir depresión, el humor decaído, autoestima baja, y si el daño sucedió cuando eran niños, existirá un detenimiento de la madurez emocional. Normalmente vamos a encontrarnos con una personalidad resentida. En cuanto al cuerpo, o sea, ahí estamos hablando en cuanto a las características psicológicas de una persona, ¿verdad? En cuanto al cuerpo, puedes creer, pastora, que se han hecho estudios a fondo sobre la personalidad y las circunstancias de por qué se produce el cáncer, y el 77% de las personas estudiadas tenían un resentimiento y falta de perdón en sus vidas. Es más, en una oportunidad a mí me tocó ir a hablar con una persona porque vino cuando yo estaba pastoreando, vino una vez una hermana de la iglesia y me dice, mi prima se está muriendo en el hospital con cáncer y me gustaría, pastor, si usted puede ir a visitarla. Y yo le pregunté, ¿ella es también creyente? Y me dice, no, pero por favor, porque ya está en los últimos momentos. Obviamente yo fui, le hablé del Señor, le pregunté si quería que orara con ella, me dijo que sí, oré con ella. Y entonces después, habiéndome yo informado de parte de su prima que ella había tenido un matrimonio muy difícil con un hombre que le pegaba, un matrimonio muy difícil. Entonces, y sabiendo que ya estaba sobre los últimos momentos de su vida, yo le dije lo siguiente, su prima me contó que su vida matrimonial fue muy difícil y que usted vivió con un hombre castigador. Y me pregunto si usted quisiera liberarse de todo ese daño emocional interno que usted sufrió a través de los años y usted quisiera perdonarlo. Y me miró con una cara de odio y me dijo que se muera ese sinvergüenza. O sea, ahí claramente estamos mirando cómo ella se está muriendo y el cáncer la está comiendo. Y lo que ella no se había dado cuenta es que esa rabia interna la estaba matando y la mató. Que era la falta de perdón. Tal cual, tal cual. Y también, doctor Marino, ¿no es cierto que la falta de perdón afecta el sistema, el immune system? ¿El sistema inmunológico? Oh, no hay duda. Fíjate que otros estudios que se han hecho se encontraron que una gran cantidad de personas con artritis tenían falta de perdón. O sea que hay mucha cantidad de enfermedades que la falta de perdón, atendamos lo siguiente, la falta de perdón produce una cuestión interna que estamos hablando, ese motorcito interno, la bronca, la rabia, lo que me hizo
o tengo que vivir bajo esta circunstancia o situación, sea una relación matrimonial, sea una relación de trabajo, sea una situación que ocurrió una vez y un daño, un abuso sexual, lo que fuese. El seguir manteniendo esa rabia interna le hace totalmente daño a la persona y en absoluto nada al perpetrador. Entonces, cuánto mejor que podamos de una vez entender esta realidad, acercarnos a Dios y buscar sanar ese motor, quitar ese motor de rabia de una vez y para siempre. Perdonando. Y doctor Marino, entonces, ¿cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Bueno, automáticamente lo que estamos hablando nos muestra que dejando atrás los rencores, la amargura, la Biblia es clarísima, porque va a haber relaciones más sanas, eso ya no existe, ya no está esa raíz de amargura interna y hay mejor salud mental a todo nivel. Hay gozo. ¿Perdón? Hay gozo. Por supuesto, menos ansiedad, no hay tanto estrés, no hay hostilidad. La presión arterial obviamente va a ser más baja, hay menos síntomas de depresión, un sistema inmunitario que se ha fortalecido, mejor salud cardíaca, mejor autoestima, no hay duda. Ya saben, a perdonar para que esta sangre fluya muy bien en nuestro cuerpo, haya gozo, haya paz. Y para aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook o YouTube, estamos en live, estamos abordando el tema del perdón. Creo de que me encanta cómo lo está usted manejando, doctor Marino, porque claro, es bíblico, pero usted está dando las realidades, ¿verdad? Las realidades que causa el no perdonar y bueno, todas estas enfermedades, todas esas ansiedades, depresiones, artritis, wow, la sangre, ¿cómo se dice? High pressure, high blood pressure, ¿verdad? Entonces, wow, que son los beneficios de perdonar tan chéveres, me encantan y creo que sería chévere. Ahora, doctor Marino, ¿cómo sería un mecanismo apropiado para perdonar a quien nos hirió? Bueno, yo pudiera enumerar unas cuantas reglas o puntos, pudiéramos decir. Por ejemplo, la primera, que perdonar no quiere decir olvidar. Una persona que ha sido víctima de un maltrato, de un abuso, de un gran daño, no va a olvidar lo ocurrido y tampoco necesita hacerlo, porque puede utilizar esa experiencia para construir resiliencia, ¿verdad? O sea que la carne, la piel se le vuelva más dura para la próxima vez. Aprende con esto. O sea, perdonar no quiere decir olvidar. Segundo punto, pudiéramos decir que es no minimizar la experiencia. Para perdonar es necesario asumir que lo que ha ocurrido ha sido terrible y que ha dejado cicatrices, pero también significa dejar que esas cicatrices se curen en vez de seguir echando sal sobre la herida. Luego pudiéramos decir que perdonar no es un signo de debilidad, no es un signo de ingenuidad, es un gran signo de inteligencia y madurez psicológica, porque significa que a pesar de todo ha decidido seguir adelante, no dejando que el pasado condicione su futuro. O sea que el perdonar no es signo de debilidad. Para perdonar no es necesario que el agresor se disculpe. Los agresores no siempre reconocen el daño que han causado, pero eso no es motivo para quedarnos atascados en el odio. El perdón es un acto, como hemos dicho ya, interno, que nos beneficia a nosotros mismos. No necesitamos que aquel que nos hizo daño se arrepienta, que él siga su camino, porque conforme al texto bíblico que hemos leído, Dios se va a ocupar de él. O sea, Dios va a hacer justicia. No quepa la menor duda. Esto está por toda la palabra de Dios. Los hijos de Dios, quien reciben un daño, wow, como dice la Biblia, mejor sería que se echara una piedra de amolar y se tirara al mar, porque lo que le viene encima es grande. Dios se va a ocupar de hacer justicia por aquello que nos hicieron.
Entonces el último punto, pudiera decir, pastora, que sería que perdonar es para nuestra salud y nuestro bienestar. Significaría que aferrarse a la ira y al resentimiento, y voy a usar una palabra que es muy común últimamente, es tóxico. Conduce a la depresión, al enojo crónico, a la amargura, a las enfermedades físicas, como hemos visto, y no nos hace absolutamente ningún bien. Así que, por lo tanto, claramente es mucho mejor perdonar. O sea, el perdonar es bienestar para nosotros. Absolutamente. ¿Verdad? Entonces, y doctor Marino, ¿por qué es tan difícil que la gente pida perdón cuando ha dañado a otro? Y hay personas que nunca piden perdón. Ok, aquí estamos mirando de las 3 avenidas la segunda, que es pedirle a la persona a quien hemos ofendido, ¿verdad? En este sentido, pedir perdón también es beneficioso para la salud psicológica y física. El que ha hecho daño, salvo que sea un psicópata, entre paréntesis, y déjame explicar rapidito qué es un psicópata. Un psicópata es una personalidad que vive haciendo daño a los demás y no siente remordimiento en absoluto. Son gente que no tiene conciencia prácticamente. Pueden, desde el mini psicópata al gran psicópata, desde aquel que hace daño, no le preocupa el daño que hizo, al asesino, ¿verdad? Que no importa matar a una persona y deshacerse de ella impunemente. El psicópata es así, el psicópata pareciera que no tiene conciencia. Pero, obviamente, todos los demás, si hacemos un daño, siempre vamos a sentir adentro, bueno, le hice daño a esta persona, ¿no? Y quiere decir que si yo pido perdón, me va a traer salud psicológica y física para mí, ya que a partir de una decisión personal resulta beneficioso pedir perdón a quien hemos dañado de alguna forma, haya sido intencional o no. Saber pedir perdón implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona, así como el querer repararlo, y eso es lo bueno, porque si la otra persona nos ve que estamos interesados en repararlo, quizás también nos haga sentir bien cuando hemos hecho algo. Muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta, pero cuando nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho equivocado, qué bueno es salir a pedir perdón. Una vez que se logra este reconocimiento y se procede desde la humildad, puede surgir el compromiso de cuidar mejor esa relación si hay todavía una oportunidad de continuar con esa relación. Sin embargo, el objetivo de pedir perdón no debe ser la reconciliación, sino sentir que se está haciendo lo correcto, teniendo claro que debe mantenerse el respeto ante la decisión de la otra persona, de volver a confiar en uno o no, ¿verdad? Y el perdón en sí, como hemos dicho, no nace de la emoción, sino de obedecer el mandato de Jesús. Y esto es lo interesante, porque la Biblia dice, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Esto lo dijo Jesús. Y fíjate que en Mateo 5 Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, yo he ofendido a alguien, ¿no? Y yo vengo a adorar al Señor. Pero te acuerdas que hay alguien a quien hice mal. Deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, pídele perdón. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es clarísimo. Qué importante. Tenemos que aprender a pedir perdón. Para Cristo fue eso importante, imagínense, porque dije, ve a pedir perdón primero, antes de cualquier otra cosa, ve a pedir, aún antes de venir a adorarme a mí, ve a pedir perdón. Amén. Eso es grandísimo. Doctor Marino, ahora, está el otro lado del perdón, es cuando uno ha cometido errores, ha cometido faltas, ha dañado probablemente a alguien más, pero uno
no puede perdonarse uno mismo. Y eso lo veo muy a menudo. Entonces, ¿qué usted nos dice acerca de eso? Bueno, algunas veces estas son batallas grandes, ¿no es cierto? Que es que no nos perdonamos, nos han herido, o nosotros hemos hecho algo que después sentimos remordimiento, ¿verdad? Y no sabemos cómo perdonarnos a nosotros mismos, aunque le hemos pedido perdón a Dios. El tema es que el perdón a nosotros mismos tiene que ser algo que tenemos que aprender y debe ser natural. No hay ni pastor, ni un cónyuge, ni un socio, ni un familiar que pueda realizar esta tarea por ti. Debes elegirlo en tu alma y luego debes elegir hacer tu propia elección. No necesitamos una ceremonia especial, sino que hay que aceptar que cometimos un error, pero que no somos mala gente, sino que somos seres humanos. No existe sobre la faz de la tierra un ser humano que no haya errado, que no haya pecado. La Biblia dice que todos han pecado. Entonces, ¿cómo vamos a estar haciéndonos mea culpa, mea culpa, mea culpa, después de haber cometido errores que pueden haber sido gravísimos? Pero hay todo un proceso de perdón que Dios está dispuesto a darnos. Si Dios nos da ese perdón, entonces nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Fíjate, pastora, que en la tradición judía hay 3 momentos del perdón. En primer lugar, el selihá es la decisión de acabar con el dolor. Esto es perdón, pero con la palabra selihá en hebreo, que es la decisión. Toma la decisión el individuo, dice, no voy a sufrir más. A eso le llama selihá. Luego es perdón también, pero decisión de arrancar el dolor y dejar de culpar a otros o a sí mismo. Eso es mejila. Y luego reemplazar la negatividad emocional por el amor de Dios. Capará. Esas son las 3. La palabra se traduce en español como perdón, ¿verdad? Pero al estudiar estas palabras vemos que tienen diferentes connotaciones. En este sentido, me pareció muy interesante compartirlo, porque a veces que nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros la palabra perdón es una sola. Sí. La aplicación que tienen estas diferentes palabras, que significa perdón en hebreo, pero como ellos la aplican, lo repito, decisión de acabar con el dolor, decisión de arrancar el dolor y dejar de culpar a los demás, y reemplazar la negatividad emocional por el amor de Dios. ¿Okay? Un hombre sabio una vez dijo, aferrarse a la rabia es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro, pero el que se quema eres tú. Wow, ese me encanta, eso no lo había escuchado, ¿eh? Y también está buenísimo, porque es la verdad. También me encantó lo del perdón, esas 3 frases, ¿verdad? De tomar esa decisión, porque muchos dicen el perdón es una decisión, y es una decisión. Y arrancar esa raíz del corazón, ese dolor, y pues obviamente no culpar a nadie y permitir que Dios sea el que ahora venga a poder, como quien dice, a reemplazar, ¿verdad? Ahora, Marino, ¿cuál sería el mejor mecanismo para una terapia que involucra el perdón? Bueno, pastora, tenemos que entender que ahí se conlleva la comunicación entre una persona y un consejero, ¿verdad? Cuando no somos capaces de perdonar un hecho negativo ocurrido, comenzamos a alimentar sentimientos de venganza, rabia, dolor, como hemos dicho, y a menudo se desencadena un proceso de victimización, unido a pensamientos respecto del suceso, ¿no? Y le damos vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cuántas mujeres que yo he tenido que atender, que han sido abusadas y demás, me hablan y me dicen que no pueden dormir y les viene a la mente
y quieren echarlo de la mente y no les... O sea, esto es terrible, o sea, estamos de acuerdo que hay circunstancias gravísimas que le sucede a la gente, y lo triste es que no se dan cuenta que al mantener pensando en lo que pasó, el motor sigue funcionando. Entonces, obviamente en terapia se les ayuda a desplazar ese motor fuera de sus vidas. En primer lugar, tienen que aprender a expresar sus emociones, o sea, hablar. En algún otro audición, episodio, programa, yo dije que en terapia, ¿por qué la terapia funciona? Porque cuando hablamos, le estamos dando la posibilidad al sistema interno que nos maneja desde adentro, el psiquismo, sacar afuera como si fuera un vómito, ¿verdad? Cuando tú comes un alimento descompuesto, el organismo, ¿qué hace? Busca quitarlo de adentro, automáticamente el vómito lo que hace es eso. Muchas veces los sueños y las pesadillas son vómitos emocionales, porque lo que está queriendo es quitar de adentro lo vivido negativamente. Y cuando se viene a hablar con otra persona, sale. No sale tan fuerte, pero sale. De a poquito va saliendo. De a poquito va saliendo. Entonces, se puede experimentar diferentes sentimientos a través de lo que es el proceso terapéutico. En la terapia, al hablar, le da salida a todas estas emociones negativas, en primer lugar. Expresarlo, sacarlo hacia afuera, hablarlo. En segundo lugar, comprender por qué pasó, por qué sucedió. En muchos casos simplemente debemos aceptar que pasó porque pasó, fue algo al azar. Hay eventos terribles que ocurren y estabas en el momento incorrecto, en el peor lugar posible, o sea, que sucedió. Aceptar esa explicación es el primer paso para lograr cerrar ese capítulo oscuro de tu vida. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, hay que analizarlo y después entender por qué sucedió y ya basta de pensar en eso nuevamente. En otro punto pudiéramos pensar en reconstruir la seguridad, aprender a manejar la seguridad en forma más apropiada. Si estaba caminando por una calle oscura y cuando sale del bus tiene que ir a la casa 3 cuadras y pasa por esa calle, bueno, ya le dé la vuelta donde hay luz. O sea, en ocasiones hay que buscar que las condiciones externas cambien para reconstruir la autoconfianza, ¿verdad? Y en otro punto pudiéramos hablar de dejar ir, o sea, abandonar el papel de víctima para recuperar la fuerza. Porque no quiere decir que la gente se pone en víctima, no, es que automáticamente se victimizan. Lo que me pasó. Para ello es fundamental dejar ir la ira que quedó aguantada adentro, impedir que ese enojo siga ejerciendo una influencia negativa en la vida. Y el último punto pudiera decir que es el perdón pleno, que es un proceso complejo, que demanda transformaciones profundas en concepciones que tenemos sobre lo que sucedió. Se trata de cambiar momentos importantes que se trabaja con el área cognitiva y afectiva. Y cuando hacemos sanidad de los recuerdos, que es una técnica específica de consejería, el perdón aparece todo el tiempo. Sí. Fue increíble cuando usted estaba hablando, me estaba recordando cómo la terapia del perdón ayuda a sanar esas historias que uno se ha dicho por años, ¿verdad? Por años, porque obviamente estamos hablando del perdón y entonces muchas veces no se perdona porque está allí esa historia diciéndote negativamente lo que ha sucedido y como usted estaba diciendo, sintiéndonos como víctima. Uh-huh. Entonces, y eso no nos permite soltar, porque si yo suelto ya no soy víctima. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál sería el encuadre bíblico para entender cómo
debemos perdonar? Bueno, el perdón es un tema central en toda nuestra relación con Dios. En Mateo 6:14 encontramos que Dios habla de perdonar para ser perdonados. Dios obviamente ha incorporado este principio tan importante en la misma estructura de todas las relaciones interpersonales. Se basa en la naturaleza y carácter de Dios mismo. Así que se está hablando de un principio bíblico y psicológico básico. Toda experiencia de sanación incluye el perdón. Y si queremos ser perdonados sin perdonar, estamos pidiendo a Dios que infrinja su propia naturaleza moral. Esto es que Él no puede perdonarnos si nosotros no perdonamos. Y luego también hay que brigar con la rabia. Me detuve un momento porque recordé lo que dijo cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar. Y tú te acuerdas que le dijo 70 veces 7, que no quiere decir 490. Quiere decir que a las 491 ya no perdono más. No, fue una forma de decirle que debemos perdonar siempre. Hay otro pasaje en la Biblia que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad, más bien sed bondadosos, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que nosotros acabamos de celebrar este fin de semana en la Pascua es que Él se llevó en la cruz todos nuestros pecados. Quedamos justificados y perdonados a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sostener? Y también está el famoso, la parábola que de aquel rey y el que debía dinero, ese hombre pobre, y cuando el rey le perdonó la deuda y después él salió y le quiso cobrar a su siervo, ¿dónde está la misericordia? El rey le perdonó a él, pero ahora él no estaba perdonando a su siervo. O sea que en todo momento la palabra de Dios nos habla de qué tipo de espíritu nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Así es. Dios solo va a escuchar nuestra oración solicitando un perdón después que hayamos hecho un análisis y hayamos visto. Fíjate que para terminar, yo quisiera el encuadre bíblico, yo quisiera decir esto, que es la esencia prácticamente. Le dijeron: Señor, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo hacemos para orar al Padre? Padre nuestro que estás en... Empieza Jesús y el famoso Padre nuestro. En el versículo 12 se dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Quiere decir que queda por sentado que nosotros como cristianos hemos aceptado perdonar a todos quienes nos hacen daño y ofenden, dado que esta es la base por la cual tenemos el derecho de pedirle a Dios que Él nos perdone a nosotros. O sea, wow. Hasta en esa misma oración al Padre, Jesús enseña que cómo vamos a pedirle que nos perdone si nosotros no estamos perdonando. Creo que eso, doctor Marino, eso es clave. Usted lo dijo, ¿verdad? Y me encanta cómo usted terminó el encuadre bíblico, porque es así. Si Dios me ha perdonado tanto, ¿por qué yo no voy a perdonar a aquel que me ha hecho daño o aquella que me ha hecho daño? Y creo que ese ha sido un principio que yo he utilizado en mi vida para poder yo vivir en freedom, en libertad, de poder perdonar a aquellos que me han ofendido. Y yo también. Perdonarlos a nosotros mismos. Y eso creo que, sabes que eso es curioso, porque muchas veces el perdonarse a uno mismo es mucho más difícil. A mí me fue mucho más difícil cuando yo cometí un error perdonarme yo que recibir el perdón. Eso para mí ha sido muy increíble, porque creo que de una manera el ego de uno, ¿verdad? Como yo, que no fui tan inteligente para pensar, o ¿por qué no pude pensar esto? Entonces uno se culpa mucho y no.
y no quiere perdonarse uno. Yo no sé, a aquellos que nos van a estar sintonizando después de que grabemos esto, probablemente usted no se ha perdonado un aborto que sucedió hace muchos años atrás, o una relación que usted tuvo y fue infiel, o no sé qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Perdónate tú, porque yo ya pagué todos tus pecados en la cruz del Calvario. Y creo que el perdón que recibimos de parte del Señor es uno, pero el perdón que tú recibes de ti misma o de ti mismo es tan valoroso también, porque de ese perdón depende tu vida, cómo se maneja. Ahora, yo quiero, obviamente la parte bíblica ya la terminé, pero en lo que hay algo que la experiencia pastoral y la experiencia de seguir al Señor me ha mostrado algo muy claramente. Estamos hablando del perdón, pero tendríamos que preguntar, ¿cuál es el perdón que Dios otorga conforme a cómo la persona lo pida? Si yo le digo a Dios por algo que cometí, perdóname, Señor, yo no creo que que Dios me perdone. Está íntimamente ligado en la compulsión que yo pongo a mi arrepentimiento, la medida en la que voy a ser perdonado. ¿Se entiende lo que dije? Sí, ¿sabe quién se me viene a la mente? Judas. Judas se sintió mal el ver entregado a Jesús, porque ni quiso el dinero, se lo fue a aventar. Él se sintió mal, pero no quiere decir que él realmente vino a pedirle perdón. Tal cual. ¿Verdad? O sea que tiene que haber un espíritu contrito y humillado para poder que genuinamente te sientas tremendamente mal. ¡Wow! Esto que hice, perdóname. O sea, casi con lágrimas, clamando a Dios, pidiendo ese perdón. Esa es la oración que recibe el perdón. Así es. Y cuando nosotros somos perdonados por Dios y nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, podemos vivir en salud, ¿verdad? Amén. En salud física, salud mental y salud espiritual. Siempre me recuerdo que usted me enseñó algo muy impactante en mi vida, que uno tiene paz cuando hay una unión, no es la palabra, un unity entre el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Donde los tres están en unidad, en armonía, esa es la palabra, en armonía. Entonces, el perdón da armonía a todos nosotros. Tal cual. Y la falta del perdón nos divide a nosotros. Tal cual. ¿Verdad? Bueno, gracias, doctor Marino, pero quiero saludar a algunas chicas que nos están sintonizando.